Buenas tardes con todos, licenciado Matos y compañeros. Mi nombre es María Isabel Condorhuiza y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del anarquismo. El anarquismo es una ideología política basada principalmente en la libertad colectiva e individual. El anarquismo se opone a la coerción y a las jerarquías en todas las esferas de la sociedad, al capitalismo y al Estado, y a todo tipo de organizaciones y relaciones autoritarias. La propuesta del anarquismo es una revolución socialista y libertaria desde abajo, que construye una sociedad basada en la cooperación, la democracia directa, la igualdad social, la economía y la autogestión, y el federalismo. La etimología. El anarquismo deriva del griego apaxia, compuesta del prefijo griego ap-an, que significa no o sin, y de la raíz arche, en griego apxan, de origen, principio y poder o mandato. La etimología del término designa de una manera general aquello desprovisto de principio director y de origen. Esto se traduce por la ausencia de gobierno. Los términos anarquía y anarquista fueron usados libremente en un sentido político desde el siglo XIII por Felipe IV de Francia, ya que él usaba estos términos frecuentemente en sus ordenanzas para designar desorden o caos durante la Revolución Francesa. El término de crítica negativa relacionados con los abusos empleados por partidos para dañar a sus oponentes, así tanto los engragues que confiaban de poder excesivo, como Robespierre, que buscaba, fueron tachados de anarquistas. Este sentido negativo cambió cuando Proudhon publicó ¿Qué es propiedad? En 1840, el libro que se le estableció como un pionero del pensamiento libertario. Tras responder al título La propiedad es un robo, el autor se convierte en el primer hombre que se autodeclara anarquista y precisa que en que se entiende por anarquía es una forma de gobierno sin amo ni soberano. El origen del anarquismo. Históricamente, el anarquismo nace en la segunda mitad del siglo XIX, con la tendencia autoritaria de la Primera Internacional, que es, que es la Asociación Internacional de Trabajadores, que fuera eventualmente expulsada de esta por los comunistas autoritarios liderado por Marx. Principalmente teóricos del anarquismo fueron Mikhail Bakunin y Proudhon, Pedro Kropotkin, quienes se inspiraban especialmente en las teorías de Proudhon. Su origen socialista en el seno de la clase trabajadora no debe ser confundido con el comunismo autoritario de Marx. La mayoría de los anarquistas son comunistas, pero comunistas anarquistas o comunistas libertarios. La diferencia consiste en que los comunistas autoritarios creen necesarios un periodo de transición, la inauguración de una dictadura de proletariado que centralice toda la producción económica y todos los aspectos de la sociedad en un estado altamente burocrático, dejando así de lado el comunismo verdadero para un futuro incierto, mientras que los anarquistas piensan que el problema es simplemente quien tiene el poder del Estado, sino el poder mismo en todos sus aspectos, y por ende no se puede destruir al Estado fortificándolo. El anarquismo ha sido culminado, calumniado, censurado, ignorado por los marxistas, tanto como por los capitalistas. El periodo del programa del hecho
cuando algunos anarquistas decidieron reutilizar atentados violentos para acelerar procesos revolucionarios. Efectivamente, construyó a la imagen del anarquista tirabomba, pero ante todo fue el apagón metálico y desconocimiento de las propuestas constructivas del anarquismo que incitaron su desprestigio, así como, en un menor grado, la ambivalencia de la palabra anarquía. El anarquismo fue la principal ideología revolucionaria en todo el mundo hasta el ascenso de los bolcheviques en 1918, cuando el marxismo reemplaza al anarquismo, y sin embargo el anarquismo dejó una huella indeleble en la historia, que poco a poco se fue recuperando. El origen del 1 de Mayo, la huelga general, la adquisición de 8 horas y otros derechos laborales revolucionarios populares, así como la divulgación de ideas tales como la autogestión, la cooperación y la democracia directa, que fueron uno de sus aportes. El anarquismo en el mundo. El anarquismo en Europa. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se sucedieron las revueltas y proliferan la realización de atentados con bomba, como el 24 de septiembre de 1893, un anarquista atentó contra el general Martínez Campos, que resultó herido, a la vez que moría un guardia civil. El autor del atentado, Paulino Payas, fue fusilado, hecho que comportó la represalia de otro anarquista, Santiago Salvador Franch, que el 7 de noviembre de 1893 lanzó una bomba en el interior del Teatro Liceo, causando 20 muertos. Igualmente, en la ciudad condal, en el 7 de junio de 1896, el anarquista Thomas Aschery hizo explotar una bomba en la procesión de Corpus y dio un resultado de 6 muertos. Otra serie de atentados en los siguientes años se produjeron de nuevo a una dura represión gubernamental, ejecuciones, encarcelamientos y destierros masivos a Inglaterra, que debilitaron el movimiento anarquista. En España algunos años, hasta la fundación de 1900 de la Federación de Trabajadores en la región española, la federación se extinguió como organismo en 1905 hasta 1906, pero las distintas secciones o sindicatos que persistieron pese a la falta de organización comenzaron a defenderse de nuevo en la Cataluña alrededor de Solidaridad Obrera. En 1909, la movilización de los reservistas para la guerra de Marruecos provocó tumultos populares que se agravaba con las noticias de numerosas bajas en conflicto. En Barcelona, la Solidaridad Obrera convocó un paro de 24 horas el lunes 26 de julio, una semana antes de la fecha acordada en Madrid, que generó en su insurrección general, que es conocida como Semana Trágica de 1909. Durante la represión subsiguiente, acusando de ser instigador de la revuelta Francisco Ferrer Guardia, que no tuvo relación con los hechos,
fue fusilado en la prisión de Montjuic. Esta ejecución forma parte del imaginario colectivo de los anarquistas y para múltiples grupos anarquistas la acción por todo el mundo fue un accidente, generando una efervescencia de complot dedicado a vengar su muerte. La muerte de Ferrer tuvo un fuerte impacto y dio lugar desde su detención a una gran campaña de propuesta internacional. En otoño de 1910 se constituyó la Federación Nacional del Trabajo, la SNT. Su vida pública fue corta debido a los arrestos que se hicieron días después, pero los sindicatos y secciones comenzaron de nuevo el proceso de reconstrucción, primero en Cataluña en 1913 y ya nacionalmente en 1915 en Ferrol. Para 1931, tras una difícil trayectoria llena de luchas y mártires, de huelgas generales y persecuciones, la clandestinidad y vida pública se cifra de mientras de la SNT rondada de millones de afiliados. El anarquismo en Latinoamérica y sus formas de violencia. El anarquismo fue un movimiento ideológico que figura como indiscutible antecedente del pensamiento y acción de izquierda en nuestro continente. Se caracterizó ideológicamente por su completo rechazo a toda forma de violencia, especialmente la que está dirigida desde las élites del poder hacia los sectores obreros. Sin embargo, en ocasiones este criterio parece no aplicarse, sobre todo cuando se trataba de justificar ciertos actos de violencia. Aunque el estudio de esta ideología ha estado un tanto relegado de los estudios de los movimientos sociales de nuestro continente, es importante dirigir la mirada a los aspectos esenciales que caracterizaron y dieron forma a posteriores tendencias ideológicas. El anarquismo se le ha relacionado simultáneamente con el rechazo a toda forma de violencia y con el uso de la misma en defensa de sus ideales. La casi automática relación del anarquismo con el caos ha contribuido a que se relacione a este movimiento con el ejercicio de violencia. En realidad, los términos anarquismo y terrorismo son para muchos sinónimos, debido a su total adversión a forma de gobierno, autoridad misma que privilegia la soberanía personal sobre cualquier otra. Su antiautoritarismo los ha llevado a ocasiones a cometer atentados contra figuras relevantes de la vida política, militar o religiosa de sus países. Si bien estos resultaron ser un ínfimo porcentaje de militantes del movimiento, los discursos de los sectores oprimidos responden a una lógica de defensa ante los ataques o abusos de los dominantes, tomando diversos matices, de acuerdo a las necesidades de aquello que usaban. Así, el mismo discurso contra la violencia ejercía por los ejércitos a la policía, mismos que nutrió las páginas de los periódicos anarquistas de todas las latitudes, el que servía para justificar los actos violentos de algunos de sus compañeros ejercían. La situación política y social de cada país determinaba sus posiciones respecto al ejercicio de la violencia por parte de las autoridades y sus reacciones. En el siglo XIX, Latinoamérica
se caracterizó por una gran inestabilidad política y social, producto de los conflictos internos surgidos tras las guerras de independencia. La mayoría de los países de la región se encontraban en ruinas a fines del siglo y al inicio de la industrialización no significó un cambio trascendental en la situación de los sectores obreros, que se iban multiplicando velozmente. En este contexto, la anarquía se abrió como una forma de protesta ante los abusos de los sectores protegidos, llegando justo a la revolución industrial. El anarquismo en el Perú. El anarquismo en el Perú tuvo como decisiva influencia en el movimiento sindical peruano durante a fines del siglo XIX y las primeras 2 décadas del siglo XX, destacando la figura de Manuel González Prada, Nicolás Gutarra, Carlos Barba, Manuel Caracciolo y Levano. El probable que la imaginación de algunos militantes obreros ayudara a la organización del proletariado peruano. Se ha mencionado, por ejemplo, a 2 españoles, un argentino y a un chileno. Más tarde, en 1912, año que se organizó una huelga general, llegaron también 2 italianos, los 3 delegados de la Federación Obrera Regional Argentina, pero el impulso organizador no vino del extranjero. Desde fines del siglo existían vínculos entre algunos dirigentes obreros y la masonería de la forma más amplia, los grupos de propaganda liberal, los cuales se comprometieron a elevar la condición intelectual, moral y económica de los trabajadores. Es un aspecto que merece investigaciones complementarias, aunque ya son bastante significativas las relaciones entre el dentista miembro de una gran lógica masónica del Perú, Cristian Dam y Manuel Caracciolo Levano, uno de los destacados militantes anarcosindicalistas. Entre el periodista director de La Idea Libre, Glicerio Tazara, y el grupo que editó La Protesta entre José Ugarte y el Centro de Estudios Sociales 1 de Mayo. El primer caso de acción reivindicativa se utiliza la huelga como medio de presión que contribuye a el paro de tipógrafos por mejoras salariales en diciembre de 1883, pero fue probablemente una huelga de los panaderos de Lima en enero de 1887 la que tuvo mayores impulsos al conducir la creación en abril del mismo año de la Sociedad Obrera de Panaderos, Estrella del Perú, una organización que desempeñó un papel precursor en la formación de la conciencia de la clase del proletariado en 1896. Ocurrió el primer gran conflicto industrial, la huelga de trabajadores de Bitarte, en agosto, seguida por los movimientos de los cigarreros en septiembre, los tipógrafos en septiembre y los pasteleros de la capital. Los obreros de esas industrias ya empezaban a ser influenciados por algunos líderes anarquistas. Los tabaqueros, por ejemplo, no dudaron en destruir la nueva maquinaria que, que causaba desocupación. Ese tipo de acciones lúdicas eran excepcionales y normalmente los trabajadores solían recurrir a la medición de políticos lo que no impide una, una severa represión.
En el nuevo siglo abrió en Lima con la huelga de cocheros en enero de 1900 y sobre todo la exitosa huelga de panaderos en abril y mayo de 1901, aunque también recurrieron a comisiones de arbitraje. Los últimos organizaron de forma ejemplar la solidaridad del gremio y trataron de impedir el fundamento de las empresas de planificación en 1904, año de fuerte alza del precio de las subsistencias, fue determinante para la maduración ideológica. La Sociedad Obrera de Panaderos, dirigida por Manuel Levano, se desadhirió y pasó a llamarse Federación de Obreros Panaderos, Estrella del Perú, dando el primer paso hacia un sindicalismo moderno que representará los intereses del proletariado. Las características del anarquismo. Uno de ellos son tres, como el pensamiento libertario, la abolición de las inequidades, la solidaridad entre los seres humanos. El pensamiento libertario es el anarquismo es contrario a toda forma de dominación y autoridad, por lo que se opone al Estado, a las autoridades, al poder de sus múltiples formas, refiriendo a una sociedad que se regule a sí misma de manera natural y espontánea, mientras que la abolición de las inequidades es la igualdad, es otro conocimiento anarquista, por lo que las jerarquías, la propiedad privada y otras formas de represión le resultaron también inaceptables. La solidaridad entre los seres humanos. La fraternidad entre los seres humanos es otro aspecto ideal del anarquismo, ya que la ausencia de leyes, autoridades y jerarquías permitiría la libre interacción entre las personas, lo cual conduciría, según ellos, a una sociedad de solidaridad, cooperación y mutualismo. Arte en el anarquismo. Desde el siglo XIX se iniciaron numerosos contactos entre el anarquismo y el mundo del arte. Como Proudhon trató en sus obras la teoría del arte, influyendo en los ideales estéticos del realismo pictórico y más adelante en el realismo socialista. Para Proudhon, el arte debía servir a unos objetivos sociales y morales, rechazando el arte por el arte y defendiendo la figura del artista como un ser de respectos principios que contribuye como todos al desarrollo de la sociedad. Para él, arte es una representación idealizada de la naturaleza y de nosotros mismos, con el objetivo de perfeccionar física y moralmente nuestra especie. Proudhon influyó especialmente en Courbet, amigo personal suyo. Tanto él como Pizarro, Signac, etc., desarrollaron conceptos estéticos libertarios. Durante el siglo XX hubo algunos vínculos entre las corrientes dadaísta, surrealista y el anarquismo, aunque no siempre muy explícitos, especialmente en la década del 50 en Francia. Durante esos años se destaca la producción artística de Miguel García, ex, integrante del grupo Durruti, exiliado en Francia. Una bendición aparte merece el arte desarrollado en función de la propaganda revolucionaria y de los ideales anarquistas, en especial en la ilustración de publicaciones periódicas libertarias y afiches callejeros.
Esta última expansión tuvo apogeo en España durante la Guerra Civil. La doctrina del anarquismo. Los más variados y a veces contradictorios contenidos han estado asociados y aún lo están con la expresión anarquismo, moralidad elevada, optimismo racionalizada, desorden, propaganda por la acción, terrorismo, individualismo, antiestaísmo, organización social, socialismo, apotilismo, revolución, hasta tal punto es sí que una representación gráfica del contenido de este controvertido término podría andar muy cercana de la idea de una especie de rompecabezas muy singular. De él ignoramos sus dimensiones, su forma y dibujo. Sus piezas andarían mezcladas con las de otro rompecabezas y no obstante dificultad encajarían entre sí. Concebido el anarquismo desde una perspectiva doctrinal, cabe presentarlo en dos niveles o planos diferentes, aunque como veremos relacionados íntimamente en el primero es un nivel o plano filosófico, abstracto o académico, el segundo ideológico, concreto o práctico. A este respecto, hemos de indicar que son las concepciones de Dimitrio o Bouni sobre las diferencias y semejanzas entre filosofía e ideología, tal como vienen recogidas en la obra colectiva, las ideologías del mundo actual. En función de esto, el anarquismo como filosofía lo vamos a considerar como un pensamiento especulativo y contemplativo, asentado a una serenidad que podríamos catalogar de ahistórica y al margen, por lo tanto, contaminado de toda clase de movimiento y fuerzas sociales, históricamente determinadas y al propio tiempo como ideología. Ese mismo pensamiento está situado históricamente en sociedades particulares, construyéndose de una forma de pensamiento activo, militante e imperialista al servicio de la clase portadora de esos intereses. Pensadores del anarquismo. William Godwin. William Godwin es un precursor del anarquismo moderno. Las ideas de este pensador y periodista inglés se centraron en las diferencias de clases surgidas de la revolución industrial, a la que opuso una utopía igualitaria basada en la educación, la virtud y el apoyo mutuo. El filósofo William ha sido llamado el padre del anarquismo filosófico. En su célebre investigación sobre la injusticia política e influencia en la moral y felicidad, publicada 4 años después del asalto a la Bastilla de Francia. Sin embargo, a pesar de difundir tesis tan radicales, a William todos lo han reivindicado, los comunistas, porque han visto en sus ideales el germen de la necesidad de la abolición de la propiedad privada. Los conservadores, porque William estaba en contra de las revoluciones y el tiranicidio, así como cualquier tipo de violencia con masivas políticas. El filósofo y periodista se hizo muy conocido en Inglaterra con la publicación de la investigación y algunas novelas basadas en la misma ideología.
La obra está dividida en 8 secciones o libros. Abarca más de 400 páginas en la edición original. Para William Gooding, la historia de la humanidad es una historia de múltiples formas de gobierno fallidas. Es la historia de crímenes. El problema para la sociedad es que la moralidad del individuo está determinada por lo que vive y percibe cotidianamente. Joseph Proudhon. El pensamiento de Proudhon parte ante todo de la filosofía de la Ilustración y los enciclopedistas franceses como Voltaire y particularmente Diderot son como frecuencia el presupuesto tácito o explícito de sus desarrollos doctrinales. Ataca duramente a Rousseau. También influyen sobre Proudhon las agudas críticas de los socialistas utópicos, como Simon y Flour, aunque nadie más frecuente que él, las construcciones ideales y el trazado de brillantes cuadros feudalistas. Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin se ha denominado el anarquista que el pensamiento anarcocolectivismo o anarquismo colectivista junto con Proudhon y luego Kropotkin es uno de los teóricos más importantes del anarquismo y socialismo y prácticamente es el primer gran impulsor del anarquismo como movimiento político y popular. Bakunin propone una organización antiestalista, esto es la supresión del Estado, sin rechazar el término en sí mismo. Bakunin apuesta por la creación de Estados Unidos de Europa como modo de acercarse a la idea liberal. Unido para Bakunin el fallado de la Revolución Liberal de Estados Unidos es que la libertad se proclama la Constitución era solamente para una minoría que oprimía al resto. El Estado para Bakunin era lograr una democracia como la de Estados Unidos en Europa, pero que ampliaría la democracia a todos y liberaría además al hombre del sistema monetario, el poder político, el poder económico y la religión, a diferencia del marxismo, que consideraba que la política debía crear unas condiciones sociales que permitirían al individuo vivir por encima de la opresión económica. Émile Armand. Émile Armand fue un activista político y pensador francés. Émile Armand, cuyo verdadero nombre era Ernest Lucien Huyn, fue un conocido por su defensa y propaganda del anarquismo individualista. Armand escribió para numerosos medios de comunicación, casi siempre vinculados al movimiento anarquista, sin dejar de lado otro de sus intereses, la defensa del amor libre y el poliamor. A lo largo de su vida, Armand publicó numerosos artículos y ensayos de carácter político y filosófico, siendo influyente en Francia y sobre todo en España. Su pensamiento abogaba en el anarquismo individual frente al social, ya que veía ineficiente que la sociedad entera tomara conciencia que era mucho más interesante actuar de manera individual para luego tomar grupos por afinidad. Otro de los pensadores es Piotr Kropotkin.
Él nació en una familia aristócrata terrateniente, asistió a una escuela militar y más tarde se desempeñó como oficial en Siberia, donde participó en varias expediciones geológicas. Fue encarcelado por su activismo en 1874 y logró escapar 2 años después. Hasta el momento, en las bases del anarquismo encontramos la colectivización de los medios de producción, gestionados estos por sociedades obreras. También encontramos un salario según lo realizó por cada uno y desaparición del Estado y del gobierno. El tema central de los numerosos trabajos de Kropotkin fue la abolición de toda forma de gobierno en favor de una sociedad que se dirigía exclusivamente por el principio de ayuda mutua y la cooperación, sin necesidad de instrucciones estatales. La sociedad ideal sería el último paso en un proceso revolucionario que, a pesar antes de una fase colectivista, su ideario anarcocomunista se basa en principios como el de a cada cual según su necesidad, por cada cual según su capacidad, en contra de lo que presentaba Bakunin. Probablemente su libro más importante para el pensamiento anarquista sea Conquista de Plan. Fue un libro que se publicó en 1892. Otro pensador del anarquismo es Eldis Reclus. Jacques Eldis Reclus, más conocido como Eldis Reclus, también conocido como Eldis Reclus, fue un geógrafo francés, miembro anarquista de la Primera Internacional, creador de la geografía social. Sus innumerables trabajos sobre geografía humana y geografía económica están entre los mejores elaborados en la historia de estas ciencias. Segundo, él es familia de 14 hijos de un pastor protestante cuya madre descendía en línea directa de Enrique I de Inglaterra. Los hermanos de Eldis alcanzaron también gran notoriedad. El hermano mayor, Elie, que es mitólogo y etnólogo, profesor de la Facultad de Medicina de París. En 1877 conoce a Kropotkin, el anarquista ruso que era también geógrafo, y sus trabajos científicos despertaban todavía hoy un gran interés. Reclus muere en Bélgica el 4 de julio de 1905. Se había trasladado a ese país por invitación de la Universidad de Bruselas. Ahora vamos a ver diferencias entre el anarquismo y el comunismo. La diferencia entre el anarquismo y el comunismo es que los comunistas persiguen la desaparición de las clases sociales y también del Estado, que tiene su origen precisamente en la existencia de estas. Sin embargo, para llegar al comunismo, la clase obrera debe organizarse para responder, resistir y, por último, acabar con la violencia, que sin expresión histórica se ofreció y ofrecerá la burguesía cuando va a peligrar sus privilegios. No obstante, a diferencia de cualquier otro estado existente a un estado obrero, es un instrumento de violencia de la mayoría de oprimidos contra una minoría de opresores, que además tiende a desaparecer en la medida
en que desaparezcan las clases sociales y el capitalismo sea reemplazado por una economía planificada, gestionada democráticamente por toda sociedad. Mm, Seriamente lo que son los métodos de lucha anarquista. No existe un consenso real acerca de la legitimidad o utilidad de la violencia en general dentro del movimiento anarquista. Bakunin, por ejemplo, menciona la violencia como fuerza necesaria y a veces deseable. Al mismo tiempo, él denuncia la violencia en actos terroristas como deslegitimadores de la dignidad humana y a pesar de su eventual necesidad, siempre con un mal. Otros anarquistas se identifican como placistas, comparten la creencia en uso de la no violencia. La perspectiva estratégica toma en cuenta que las acciones influencian de forma sustancial las estructuras sociales y las conciencias de los individuos para transformarlas. Ante esto, existen algunos análisis sobre qué prácticas son eficaces, violentas y no violentas. Si bien cuando se han realizado actos de violencia inspirada en ideales anarquistas, atentados más a la destrucción y el daño a herramientas de control y símbolos de orden instituidos o elementos de fuerza pública durante conflictos o revueltas como formas de defensa, cosa que para muchos anarquistas no es considerado necesariamente violento, aunque sí muchas veces inopinado. En el caso del atentado de la propaganda por el hecho se aumenta a favor, que es más eficiente que una persona o un grupúsculo conspire para eliminar al agresor autoritario antes que hacer una movilización para sacarlo del poder o de su presupuesto o de su puesto de influencia. En tiempos actuales tampoco hay una posición únicamente sobre el uso de violencia y sobre que hasta qué punto se puede llevar o bajo qué estrategia. Con algunas exposiciones, la tendencia de las últimas décadas ha sido evitar grupos armados o acciones violentas grandemente en vanguardia. Considera considerar los más apropiados, al menos ante estos tiempos. Críticas al anarquismo. Tanto el anarquismo como el comunismo buscan en última instancia la acracia o sociedad sin autoridad. No obstante, los anarquistas y marxistas han estado enfrentados desde que Marx atacó a Proudhon en la miseria de la filosofía. La base de conflicto se centra en que, así como los marxistas creían la necesidad transicional en un estado de trabajadores, los anarquistas pensaban que el camino del socialismo o al comunismo pasaba por la destrucción del Estado. Para los anarquistas es un Estado socialista, repetiría de las características de opresión y privilegios con las que luchaban, al tiempo que al extender los poderes a la organización de la vida económica, resultaría ser incluso opresivo, más opresivo. En conclusión, el, el anarquismo se llama así por la palabra anarquía. No es falta de orden, sino falta de autoridad.
La anarquía es la más alta expresión del orden, como dice uno de los eslóganes anarquistas más conocidos, señalando que el orden puede ser voluntario y horizontal, no solo impuesto desde arriba. El anarquismo ha sido una expresión más radicalizada de la lucha libertaria, porque promueve el cuestionamiento de toda autoridad y la crítica a todo que lo reproduzca la autoridad, ya sea desde arriba o desde abajo. Este punto más fuerte del anarquismo y por sí solo nace que su balance ante la historia sea positivo. En muchas ocasiones el anarquismo ha sido la única corriente de pensamiento que se ha atrevido a cuestionar instrucciones sobre las que existe un amplio consenso social. El anarquismo ha cuestionado la autoridad no solo en el ámbito del Estado, sino en la sociedad. No se ha limitado a cuestionar a los gobernantes de tal o cual color político, al, sino al mismo Estado en sí. Sin embargo, opino que como teoría y práctica de una revolución social que termine con actual sistema de explotación y con toda forma de expresión, el anarquismo tiene ciertas deficiencias que trataré de sintetizar a continuación. El cuestionamiento total del estatus y la protesta en una sociedad libertaria ideal es la mayor fortaleza y a la vez la mayor debilidad del anarquismo. Al no realizar estas tareas, su oposición o existencia permanece ideológica, su crítica de reformismo y las propuestas revolucionarias resultan ser abstractas. Su propuesta práctica para el aquí y ahora se resume a difundir y a perseguir su ideal, y su idea genera de la transición entre la actual sociedad y la sociedad anárquica. Depende de la esperanza en un único acto reivindicador, llámese revolución social, y su insurrección o huelga general, donde los seres humanos decidan cómo despertando de un sueño. El proyecto de una sociedad anarquista se encuentra con justicia en la cúspide de las aspiraciones humanas de libertad, igualdad y fraternidad, y ciertamente ha servido para desnudar la mediocridad del reformismo y de algunos proyectos revolucionarios, pero eso no se ha quitado razón a sus adversarios en la crítica de su idealismo. Pero los anarquistas más dogmáticos encuentran problemático admitir que la autoridad puede ser o haya podido ser necesaria. El anarquismo hace un fuerte énfasis a la autonomía colectiva, pero dice poco sobre cómo desarrollarla correctamente. Levanta por encima de todo la ideal de la anarquía e incita a la rebeldía incondicional a cualquier autoridad. Promueve la autoorganización y la acción directa, pero sin esto es mantenerse aún en un reino de los principios, repetir una y otra vez los principios de no desarrollarla. El anarquismo prima en un conformismo muy alto con las ideas y métodos anarquistas, y esto atrae a gentes que creen que lo que basta para transformar la sociedad es aprender los ideales revolucionarios
y difundirlos mediante la propaganda y el ejemplo. Es de esta manera de proceder causa muchas frustraciones. Gran parte de las veces esas frustraciones se resuelven tirando el niño junto al agua sucia. Se abandona el anarquismo y con ella cuestionamiento de autoridad y ansias de transformación personal y social. El resultado de esto son aquellas personas que justifican su conformismo maduro con idealismo que tuvieron en su juventud. Este concepto de praxis realmente útil para articular las funciones de perfección, pensamiento y acción en rechazo por su origen marxista, como también se da en el caso de que la mayoría de los marxistas lo declaman, pero no lo practican, como el círculo cierra. Bueno, gracias. Espero que esta presentación o este pequeño resumen les haya servido en algo.